Radio Castillejar traemos a nuestro micrófono una conversación que habla de esta tierra, de innovación, de los jóvenes y sobre todo de su futuro. El campo, como todos sabéis, ha sido uno de los corazones de nuestra comarca. Pero el campo de hoy no es el de antes. Hay nuevas formas de entender la agricultura, nuevas herramientas y lo que quizás más nos alegra, nuevas generaciones que están apostando por quedarse y echar raíces aquí o por irse y volver. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Alba Lorenzo Martínez, profesora del Instituto de Educación de Secundaria Alquivira, en Huéscar, donde imparte el ciclo formativo de producción agroecológica. Se trata de un ciclo que está formando a jóvenes de nuestra comarca para trabajar la tierra de manera sostenible, innovadora y con futuro. A lo largo de esta entrevista, vamos a hablar, por supuesto, de agroecología, de lo que se aprende en las aulas y en el campo, de los jóvenes que se van y de los que deciden quedarse, de tecnología aplicada al agro y de si realmente es posible construirse una vida aquí en nuestra comarca al mismo tiempo que se protege nuestro entorno. Porque esa es la pregunta que muchos jóvenes se hacen, ¿verdad? Y que hoy intentaremos responder juntas. Alba, bienvenida a Radio Castillejar. Es un placer que nos visites, aunque sea a través de las ondas. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. La verdad es que para mí también es un gusto poder hablar de algo tan importante para nuestra comarca. Alba, antes de nada, cuéntanos un poquito sobre quién eres, tu labor en el Instituto Alquivira, de dónde eres, si tienes raíces en el campo o llegaste desde otra realidad diferente y te transformaste aquí. Pues mira, yo soy profesora del IE Alquivira, en Huesca, en el área de procesos agrarios. Y la verdad es que estoy muy contenta porque además es un buen centro y se trabaja muy bien. Doy clases teóricas de módulos como fundamentos agronómicos y fundamentos zootécnicos, donde vemos temas relacionados pues con cultivos, suelos, riegos, clima, ganado, manejo de explotaciones y algunas cosillas más. Y voy alternando esa parte más teórica con práctica, que al final pues es bonito también, ¿no? Con cosas como semilleros, sistemas hidropónicos y otras actividades pues muy pegadas a la realidad del campo. Yo soy del altiplano, yo soy de Caniles, y es verdad que de pequeña no me apasionaba el campo, no era algo que yo dijera, quiero dedicarme a esto. Pero pues siempre ha estado muy presente en mi vida, pues sobre todo por mis abuelos que se dedicaban a ello, y gracias a ello he visto muy de cerca lo que hay detrás de este trabajo, el esfuerzo, ¿no? Una constancia, el valor de sacar las cosas adelante, ¿no? Aunque incluso cuando no es fácil. ¿Qué te ha llevado específicamente al mundo de la agroecología y a la formación de los jóvenes? Pues a mí me motivó sobre todo ver cómo aquí hay un futuro que se puede ayudar a los jóvenes a encontrar una salida real de trabajo. También me mueve mucho la idea de que la formación sirva para quedarse aquí, ¿no? Para crear oportunidades en la comarca y para que la gente joven no tenga que marcharse por falta de opciones. ¿Cómo describirías tu comarca para alguien que no la conozca? Imagínate que nos están escuchando desde fuera, que hay personas, pues como sabes, con estas familias que han ido y venido, estamos muy conectados, por ejemplo, con la provincia de Cataluña y al final acaban escuchándonos pues personas de toda España e incluso ya tenemos algunos oyentes de Hispanoamérica. Así que, para quien no la conozca, ¿cómo describirías la comarca de Huéscar? Pues mira, para mí la comarca tiene muchísimo valor, ¿no? Aunque a veces no se vea desde fuera, tiene tierra, tiene tradiciones, tiene gente muy, muy, muy trabajadora y tiene muchísimas posibilidades. Es una zona que tiene su propia identidad, ¿no? Con unos recursos y un potencial muy grande, al final se apuesta por ella bien. Totalmente. Te iba a preguntar si tiene futuro, pero creo que la respuesta ya la conozco, escuchándote hablar. Desde tu punto de vista, sí tiene futuro esta comarca. Exactamente, sí es verdad que desde mi punto de vista lo tiene, pero claro, ese futuro yo creo que hay que trabajarlo, ¿no? Y pasa por dar oportunidades aquí, ¿no? Para que la gente joven no tenga que irse fuera a formarse. Si hay formación, apoyo por las empresas y opciones reales de empleo, yo creo que esta comarca puede crecer muchísimo y sin perder su esencia. Pues como la formación es uno de los pilares esenciales para anclar población, aquí vamos a hablar del ciclo formativo de la producción agroecológica. ¿Qué es lo que más destacas de este ciclo que se imparte en el instituto, en Alquivira? Pues yo creo que lo más importante es que está muy pegado a la realidad. No es solo estudiar por estudiar, es aprender cosas que luego puedes aplicar de verdad aquí en la comarca. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que el alumnado vea que lo que hace en clase tiene salida y tiene sentido
entorno más cercano. ¿Cuáles son las materias o asignaturas que se trabajan así de manera pues más precisa? ¿Y cuál es la más sorprendente de todas? Pues mira, trabajamos temas de cultivo, de suelo, de riego, sanidad vegetal, manejo de explotaciones. Al final trabajamos un poco de todo lo que hace falta para entender el campo de hoy en día. Y muchas veces pues lo más sorprendente es ver la parte más tecnológica y lo actualizado que está todo ya, ¿no? Hay gente que sigue teniendo una idea muy antigua del sector y cuando ven todo lo que se tiene que estudiar se dan cuenta de que estamos hablando de algo mucho más complejo y mucho más profesional de lo que parece. Has hablado de la parte teórica y práctica. Hay mucha parte práctica. ¿Es importante esa parte en el ciclo? Sí, bastante. Y al final eso es clave, ¿no? Porque al final este tipo de formación se entiende de verdad cuando lo lleva a la práctica. No basta con verlo en teoría, que es verdad que hay que tocarlo, pero hay que enfrentarse a situaciones reales, porque es ahí donde de verdad se aprende. Es más, este ciclo tiene formación dual. La mitad, 3/4 partes de las horas del ciclo es en clase, tanto teórico como práctica, pero dentro del instituto, y una 1/4 parte, sobre unas 500 horas, se hace en empresas. Se hace en práctica en empresas. Muy bien. ¿Y qué competencias y habilidades prácticas adquieren los estudiantes por los jóvenes que nos puedan estar escuchando, ¿no? Y que digan, uy, pues yo no sé si estoy hecho para dedicarme a esto, ¿no? Porque bueno, al final el objetivo es que vayan desarrollando habilidades y competencias. Sí, no, es verdad que no solo adquieren esos conocimientos teóricos, ¿no? También aprenden a organizarse, a adaptarse, a tener una visión más profesional del trabajo en campo. Aprenden cómo funciona una explotación de verdad, aprenden a manejar cultivos, a observar problemas reales, a buscar sus soluciones, ¿no? A tomar decisiones. Y bueno, yo creo que lo más importante, aunque esto se aprende en todos los módulos, que yo creo que es trabajar con responsabilidad. Uh-huh. Pues mira, justo quería profundizar un poco en qué es la agroecología y qué es la diferencia de la agricultura convencional, ¿no? Porque ponemos ecología acompañando, ¿verdad?, a ese prefijo y lo tenemos muy a mano hoy en día en los discursos, ¿verdad? Siempre se habla de ecología, de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, pero enlazado a la agricultura. ¿Cuál es su alma, digamos, su esencia y sus puntos fuertes con respecto a la agricultura tradicional? Pues mira, la agroecología es verdad que busca producir, sí, igual que la agricultura convencional, pero lo hace de una forma que cuidando más el entorno, ¿no? Y pensando un poquito más a largo plazo. Yo siempre digo que no es solo sacar una cosecha, ¿no? Es hacerlo con cabeza, con responsabilidad. Se trata de encontrar un equilibrio entre producir y cuidar los recursos que tenemos, ¿vale? Y mantener pues una forma de trabajar que sea sostenible también en el tiempo. Cuando llegamos a una tierra, siempre hay que tener la visión de dejarla mejor que como la encontramos. Ese es el concepto clave de agroecología. Podemos extenderlo a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Que nuestro paso sea dejar algo mejor de lo que encontramos, y no siempre lo conseguimos. Así que viene muy bien que haya formadores y profesores como tú y este tipo de ciclos, porque es realmente importante hoy en día. ¿Podrías explicarnos así algún proyecto innovador que tengas o llamativo que hayáis desarrollado o que hayan hecho alumnos de este ciclo, que hayan, pues incluso profesionalmente después, una vez que han salido de él? Sí, pues hemos hecho varias cosillas. Es verdad que siempre nos falta tiempo. Siempre empezamos a hacer pequeños proyectos y decimos, si tuviéramos tiempo lo podríamos desarrollar también. Pero bueno, cosillas sí que hemos ido haciendo. Uno de los proyectos que hemos trabajado ha sido el montaje de un pequeño sistema de cultivo hidropónico para producir lechuga y plantas aromáticas. Y la idea era que los alumnos vieran otra forma de cultivar, ¿no? Más controlada, más eficiente, que entendieran que el campo de hoy también tiene mucha innovación y tecnología. Y ellos participaron en todo el proceso: preparación de semilleros, montaje de sistema, control de agua, el seguimiento del crecimiento, la detección de fallos. Y todo lo llevaron ellos desde el principio hasta el final. Más proyectos que hemos ido haciendo, pues también hemos hecho otro proyecto muy interesante de producción de plantones en semilleros, y comparábamos pues distintas condiciones de riego, de luz, de sustratos, para ver cómo influían en el desarrollo de la planta. Al final pues, son proyectos que le hacen aprender. Totalmente, son muy inspiradores.
Además, entra en juego pues lo que tú decías, ¿no? La innovación, la tecnología, tiene unas sinergias muy apasionantes con ese otro sector, ¿no? Que antes estaba tan separado de la agricultura, de la tierra, del trabajo de la tierra. ¿Qué salidas profesionales tienen los alumnos que terminan este ciclo, por ejemplo? Ponos algunos ejemplos. Tienen bastante. Es verdad que con el ciclo tienen un abanico muy amplio de posibilidades. Pueden trabajar en explotación agraria, obviamente, ¿no? En empresas del sector, en cooperativas o incluso montar su propio proyecto. Porque muchas veces la gente no sabe la cantidad de puertas que puede abrir una formación de este tipo. Luego también le da una formación para preparar muchísimos tipos de oposiciones. Igual no tienes el dato a mano, pero un rango de sueldos o condiciones laborales que son habituales en el sector. Pues no te puedo decir una horquilla concreta, porque depende pues mucho del puesto, de la experiencia sobre todo y también pues de la empresa. Pero sí que es verdad de lo que yo me doy cuenta y de mi opinión, a lo mejor un poquito más personal, que cada vez son más necesarios los técnicos, cada vez hay menos gente formada en este ámbito y al final cuando la demanda sube también mejoran las oportunidades y poco a poco los sueldos y lo que para mí es clave y más importante, las condiciones laborales. ¿No? Yo creo. Totalmente. Al final creo que no hablamos como de un sector parado, ¿no? Sino un sector que necesita un relevo, profesionales preparados, gente que quiera trabajar bien. Y sin contar, a mí hay algo que me preocupa desde hace tiempo, obviamente, ¿no? Cuando vemos la geopolítica actual, y desde hace algunos años, y es la soberanía alimentaria. Apostar por este tipo de formación e implicarse profesionalmente, además de tener salidas, pues nos ayuda a afrontar mejor pues toda esta tesitura que puede impactar, ¿no? Tanto en los precios de los alimentos como en en la calidad de los mismos también. Sí, es cierto que cada vez se está buscando más, yo lo que veo, ¿no? En mi círculo, más calidad o que sea producido de forma más ecológica, ¿no? Sin pesticidas, sin productos tóxicos. Y eso también en el ciclo también se enseña a producir sin tener que utilizar estos productos. Y yo creo que los clientes, ¿no? Por decirlo así, lo buscan. Sí, totalmente. Además aquí que tenemos la posibilidad de acceder a ese verdadero kilómetro cero. Es un lujo, totalmente. En realidad, ¿eh? Sí. ¿Cómo percibes la implicación de los jóvenes de Huéscar en concreto y de la comarca, por extensión, en el sector agrícola, desde tu posición, desde tu rol de formadora? Sí. A ver, yo creo que hay interés. Lo que pasa es que aunque a veces falta que lo vean como una opción seria, ¿no? Cuando conoces bien el sector, pues cambia bastante la mirada. Muchas veces el problema no es que no les guste, es que no saben realmente todo lo que hay detrás, ¿no? O todo el potencial que hay y que se podría hacer aquí. Entonces yo creo que hay que cambiar un poquito la visión de los jóvenes o darle más visibilidad a este sector. Pero bueno, poquito a poco. Ahí tenemos que trabajar todos y poner nuestro granito de arena, ¿eh? Desde todos los ámbitos. ¿Ha cambiado esa percepción en los últimos años? ¿Tú notas que hay una evolución? A ver, sí, bastante, pero es verdad que durante mucho tiempo pues se ha vendido esa idea de estudiar para no acabar en el campo, ¿no? Y eso pues yo creo que ha hecho daño. Ahora poco a poco esto pues va cambiando porque se empieza a entender que el campo puede ser una profesión, lo es, digna, moderna, con mucho futuro, mucha innovación, mucha tecnología. Y ahora es cuando pues se empieza a ver que ya el campo no era lo que antes se entendía, ¿no? Pero bueno, todavía queda camino. Queda camino y tenemos uno de los grandes problemas de nuestro entorno, del altiplano de Granada, es la despoblación, que es un problema bastante serio. ¿Cómo lo vives en tu entorno? ¿Ves que se va mucha gente joven? ¿Los que se quedan, por qué lo hacen? Sí, es verdad que se nota muchísimo. Mucha gente joven se va porque yo creo que piensan que fuera va a tener más oportunidades o más estabilidad. Y es una pena porque muchas veces se marchan no porque no quieran quedarse, sino porque sienten que aquí no van a poder desarrollarse igual. Que muchas veces pues es así. Depende de qué sector quieran trabajar, necesitan formarse fuera porque aquí no tenemos los medios. Pero otras veces yo creo que es más falta de visibilidad de ciclos como el de producción agroecológica. ¿Crees que los jóvenes de estas zonas, de las zonas más rurales, tienen las mismas oportunidades o oportunidades diferentes que los de las ciudades? A ver, sinceramente yo creo que no del todo, ¿no? Hay talento de sobra, pero faltan pues más recursos, más visibilidad, más apoyo y eso pues al final se nota. Muchas veces un joven de una zona rural no parte del mismo sitio que uno de una ciudad. Y eso es un hecho, ¿no? Simplemente porque no tiene tan a mano la misma opción. Y eso pues debería empezar a mitigarse, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a una educación accesible, continuada, viva donde viva. Así viva en el pueblo más remoto.
Y eso, pues al final yo creo que es clave, ¿no? Si de verdad queremos hablar de igualdad de oportunidades, ¿no? No puede depender del sitio donde nazcas o vivas el tener más o menos facilidades para poder formarte y para poder construir tu futuro. Entonces, es muy, muy importante, a ver, que al final esto es una opinión a lo mejor un poco personal. Yo creo que mucha gente, por no decir la mayoría, está de acuerdo con esto, ¿no? Es muy importante que haya una formación cercana, ¿no? Opciones reales en la comarca, una apuesta de verdad, ¿no? Por el medio rural. Porque al final cuando a la gente joven se le dan herramientas, pues responde y responde muy bien, y mejor que los adultos. De eso, vamos, es así, es que no hay duda, no hay nada que decir. Te dejo el micrófono abierto porque ya que hacen falta recursos, formación, infraestructuras, también un cambio de mentalidad, pues para que digas lo que consideres, para que nos comentes o nos hagas una conclusión de por qué elegir el ciclo formativo en agricultura agroecológica. Y si quieres, eso ya te lo dejo a tu elección, pues comunicarnos algunas ideas que puedes tener para mejorar toda esta falta de tanto de formación por un lado como de infraestructuras o de cualquier otro tipo de recurso, para que los jóvenes y todas las personas de nuestro territorio tengan las mismas oportunidades que las personas que llegan de otras partes o que viven o nacen en otros territorios. A ver, yo creo que voy a pasar por el principio. El ciclo, yo creo que a la gente que le guste, obviamente esto hablo, los alumnos, ¿no? Los estudiantes que estén pensando en que le puede gustar, ¿no? Trabajar en el campo, lo deberían elegir porque es un ciclo pues muy práctico, muy útil, está muy conectado con la realidad, ¿no? De nuestra comarca. Al final no es solo venir a estudiar, ¿no? Es formarte directamente en un sector que aquí está muy presente y sobre todo que tiene mucho futuro. Además, pues te abre las puertas reales, ¿no? Tanto para trabajar como para emprender. En el instituto tenemos hasta una línea de emprendimiento donde hay profesoras estupendas que te ayudan en todo lo que necesitas. Y al final tenemos una formación dual y, bueno, esto para quien no lo sepa no significa que el alumnado puede entrar en contacto directo con la empresa. Durante el primero y el segundo curso se van 3 días a la semana a hacer prácticas durante un par de meses a la empresa. Y eso es verdad que beneficia mucho también al empresario, ¿no? Puede formar al alumnado un poquito más cerca de su sector y luego también beneficia al alumnado porque ya está formado para poder empezar a trabajar con ellos. Y bueno, sale con bastante base. Exactamente, eso es muy importante, muy, muy importante, sí, para ambas partes. Más cositas, ¿qué soluciones, no? Apoyo, creo que hay. Yo creo que hay bastante burocracia, ¿no? A veces hay ganas, los alumnos se nota mucho que tienen ganas, pero a veces entre papeles, dudas, falta de información, son muy jóvenes, a veces no tienen los recursos, no conocen esos recursos, y eso pues desanima mucho a los estudiantes, sobre todo a la parte de emprender, porque cuando están pues empezando lo que necesitan es claridad y no complicaciones. Pero yo creo que el problema no está tanto en el papeleo, sino en que ellos no están en contacto con las organizaciones que le pueden ayudar. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos grupos, ¿no? Entidades que aportan muchísimas ayudas, como la OCA o el GDR, que orientan, pues informan, acompañan, lo que necesitas los llaman y te lo solucionan en un momento, saben muchísimo. Y entonces ellos yo creo que no tienen tanto contacto con ellos. Y yo creo que se desaniman un poco. Pero bueno, desde el instituto pues nosotros intentamos siempre que el alumnado conecte con ellos, que los conozca, que sepa cuándo acudir a este tipo de recursos, porque bueno, al final también eso es formarlos, ¿no? Enseñarlos no solo en el sector, sino también pues como dónde tienen que apoyarse para poder dar el paso con más seguridad. Así es. Y hay cosas, ya que tengo en la mente todo lo que me ha ido preguntando, a ver si digo, cosas que cambiarían, ¿no? Más comentado. Aprovecha, que aquí no nos escucha nadie. Tú habla. No me escucha nadie, ¿no? No, pero sí podemos poner ese granito de arena desde tu experiencia y sabiduría, porque al final tú tienes una especialización y hay que aprovechar a nuestros formadores y profesores. Yo creo que hace falta un poquito de apostar de verdad, por el medio rural, ¿no? No solo decirlo. Porque fijar población pues no solo se consigue con palabras, ¿no? Se consigue con oportunidades reales y estables para que se puedan quedar aquí en casa. Y a veces pues se pone un poquito la excusa, ¿no? De no hay población y por eso no podemos poner más formación, más recursos, ¿no? Pero es que es justo lo contrario. Claro que no hay población, por eso mismo, porque no hay recursos aquí para poder crecer.
Yo conozco muchísima gente que se ha tenido que ir fuera por el hecho de que no ha encontrado una oportunidad. A lo mejor hay oportunidades que no la hay, porque es un hecho, pero otra es por el simple hecho que no hay recursos, no nos apoya mucho en la educación. No sé, no hay mucho apoyo, ¿no?, al medio rural. ¿Y se te ocurre alguna idea así innovadora y disruptiva para conseguir esos apoyos o algún proyecto que se podría plantear? Pues no sé, igual digo una tontería, pero que se me ocurre. Pues crear una cooperativa juvenil. Sí, puede ser. A ver, yo dentro de todo lo que está en mi mano, yo y mis compañeros del departamento, pues intentamos siempre pues hacer todos los proyectos que podemos, hablar con todas las entidades que podemos, que vengan, que den charlas, que apoyen a los estudiantes. Pero claro, hacer algo así como lo que me comentas, pues hay que echarle muchísimo esfuerzo, muchas ganas, mucho apoyo de la administración, que se puede hacer, claro que sí, poco a poco. Igual tendrían que ser otros agentes, no vosotros, o sea, sino vosotros hacer la consultoría, acompañamiento de los jóvenes como extensión, ¿no?, de la formación, pero que sean otros, pues eso, agentes del territorio quienes intervengan para completar toda esa creación de ecosistema para que los jóvenes puedan quedarse y aportar todo el talento, como tú dices. Yo llegué en 2024 a estas tierras y no dejo de sorprenderme de todo el talento que hay. Y muchas veces es un talento no conectado. Y es, pues bueno, aquí está Radio Castillejar poniendo un pequeño granito de arena y pues por eso, para que haya más visibilidad, para escuchar vuestras voces. Y entre todos, pues oye, nos vamos alimentando y quién sabe, ¿no?, lo que puede salir. A lo mejor alguien nos escucha y dice, oye, pues voy a invertir aquí en una cooperativa o un proyecto súper innovador para los jóvenes. Pues sería fantástico. Alba, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Si quieres decir cualquier cosa, pues tienes tú el micrófono también aquí y ya hablaremos en más ocasiones porque es muy interesante escuchar la voz de los formadores. Es esencial para una sociedad. Muchísimas gracias a ti, a todos los oyentes, a los más jóvenes, de comentarle que el ciclo está aquí abierto para ellos. Si tienen dudas, no están seguros si quieren empezar o no empezar, pueden venir a hablar conmigo directamente, preguntar en secretaria por algo y yo les resuelvo todas las dudas. Y a los empresarios exactamente lo mismo. Si quieren colaborar con nosotros, tanto de forma directa con la FP Dual, para que llevar alumnos de práctica, pues estamos abiertos. Si quieren hacerlo de forma indirecta con algún proyecto que tengan en mente, siempre estamos abiertos a empezar cosas nuevas. Y a escucharlo, por supuesto. Es una maravilla. Y escuchar a formadores como tú, con esa pasión, pues es esperanzador. ¿Qué quieres que te diga? Muchísimas gracias, Alba. Ha sido un verdadero placer. A ti, muchísimas gracias. Chao.